Bueno, hemos esperado a los alumnos y solamente he contado 44 alumnos, nada más he contado. Bueno, comenzamos. Me encargaron una clase de gestación, embarazo y mama. En este capítulo, creo que es el último capítulo que estamos del curso, vamos a hablar pues gestación, con el término de obstetricia. El capítulo de obstetricia evalúa por imágenes la gestación en primero, segundo y tercer trimestre, enfocándonos en el embrión y luego en el desarrollo del feto, la placenta, el líquido amniótico y el perfil biofísico. La técnica de imagen que empleamos es la ecografía, que puede ser en el primer trimestre de transvaginal, que es la más sensible y específica. Y luego cuando el feto ha desarrollado está más grande, ya no es útil la transvaginal, necesitamos la ecografía abdominal. Y cuando hay dudas, y cuando es posible, se complementa con resonancia magnética. Sobre todo está dirigido la resonancia para ver la implantación de la placenta, cuando se sospecha de que esta placenta tenga invasión al miometrio. Esa placenta se llama acreta. La placenta acreta pues, es un peligro y el obstetra, el médico obstetra, necesita evaluar la ubicación y los riesgos que tiene esa placenta antes de ingresar a la cesárea. Comenzamos con la evaluación de la ecografía en el primer trimestre. La finalidad de una ecografía en el primer trimestre fundamentalmente es confirmar que hay una gestación intrauterina. Y la confirmación se hace con la presencia, como ven en la imagen, en mi flechita, la presencia de un saco gestacional. Y aparece una imagen anecoica de pared delgada, perdón, se pasa. Pared delgada, como ven ahí hay dos crucecitas que indica GS, saco gestacional, el diámetro del saco gestacional. El saco gestacional debe estar ubicado en el fondo del útero. Todo esto de acá, esta imagen hipoecoica, es el fondo uterino. Y en el fondo, en el centro, está ubicado el saco gestacional, que es una imagen anecoica, o sea, tiene agua. Y tiene una reacción, si ven alrededor, ecogénica, blanca, que es la decidua. La futura placenta de la anidación. Entonces, confirmar la gestación es la primera finalidad de la ecografía del primer trimestre y se hace mejor en una ecografía transvaginal. Segunda premisa, determinar qué tiempo tiene y si hay viabilidad embrionaria, o sea, hay laccidos en el embrión. Tercero, diagnosticar si es una gestación única o múltiple. Y si esta gestación múltiple, ¿cuántas placentas tiene? Corioelicidad. ¿Es una sola placenta? ¿Son dos placentas? Amnios. Si hay un amnio, dos amnios. Cuarto, identificar anomalías embrionarias. También anomalías de la implantación fundamentalmente. Si realmente el saco está en el fondo, que es la ubicación normal. Si el saco está en el cuerpo uterino, si el saco está en el cuello uterino, o si el saco de repente está fuera del útero, que puede ser una trompa, o puede estar también en el abdomen. Quinta finalidad, identificar patología de la madre, malformaciones uterinas o alteraciones en los anexos. Y sexta finalidad, al terminar el primer trimestre, evaluar marcadores de alteraciones cromosómicas. Son 6 finalidades fundamentales de hacer una ecografía en el primer trimestre. Supongo que pasó la diapositiva, me dicen si pasó.
Sí, doctora, sí pasó diapositivo. Sí. Muy bien. Saco gestacional. La primera imagen es una ecografía transabdominal. Por eso delante ven ustedes la vejiga, una imagen anecoica, y detrás está el útero, que tiene una forma de una pera. El cuello abajo y el fondo uterino arriba. Y aquí tenemos la flecha señala el saco gestacional y la reacción desigual. La segunda imagen es una ecografía transvaginal y como ven ustedes es más precisa, es más clara y se ve el saco gestacional y la decidua. Y este es el cuerpo uterino. En la transvaginal pues hay, transabdominal, que es la primera, tenemos que tener una ventana acústica y hacemos llenar la vejiga. En la ecografía transvaginal, que es la segunda, no necesita llenar vejiga. ¿Desde cuándo se ve el saco gestacional? Si luego se hace una ecografía por vía transvaginal, ya desde las 4 semanas y media es posible ver el saco gestacional, esta imagen anecoica. Ojo, antes no es posible ver, puede estar gestando, y aún no se ve el saco gestacional ante las 4 semanas y media. Si le hago una ecografía por vía transabdominal, la sensibilidad más o menos para ver el saco gestacional es a partir de la 5ª semana de gestación. Pero no solo me sirve la ecografía, también tengo que hacer correlación con este marcador que es la beta-HCG. Si es mayor de 1000 unidades y estas van subiendo, también es un marcador de que hay gestación. ¿Desde qué época puedo ver el saco gestacional? Cuando el saco tiene de 5 o más milímetros de diámetro. Más pequeñito es difícil detectarlo. Características de un saco gestacional normal. La imagen anecoica y la presencia del halo ecorrestringente, doble halo ecorrestringente, como ven ustedes aquí alrededor, que les decía la reacción desigual. Eso indica que es una gestación. ¿Ya? La presencia del doble halo ecorrestringente. La ubicación normal, como les dije, es dentro del útero, en el fondo, excéntrico hacia un lado. ¿Qué alteraciones puede encontrar el saco gestacional? La forma, que no sea redonda, puede ser irregular, las paredes irregulares, el tamaño, que hay un gran tamaño, puede encontrar un saco gestacional de 20 milímetros y no hay embrión, eso es anormal. Y que el contenido no sea anecoico, o sea, el contenido debe ser anecoico. Si este contenido no es anecoico, quiere decir pues que hay una degeneración dentro del saco gestacional. Además, después de cuando ya el saco va creciendo, ya tiene más de 5 milímetros, empieza dentro del saco a aparecer esta imagen que ven adentro. Otro anillito anecoico que se llama saco vitelino. O sea, dentro del saco gestacional aparece el saco vitelino. ¿A partir de qué semana? Por vía transvaginal lo voy a detectar en la semana 5 y por la vía abdominal lo voy a detectar a partir de la 6ª semana de gestación. En la 5ª semana, este saco vitelino va a ir 2 milímetros y va a ir creciendo hasta la 9ª semana que alcanza 6 milímetros. Y después empieza a desaparecer porque empiezan a aparecer otras estructuras. Este saco vitelino entonces es la primera estructura que aparece dentro del saco gestacional. Permanece hasta la 9ª semana y desaparece más o menos en la semana 12 completamente. Características ecográficas. Es un círculo de pared ecogénica, el contenido es anecoico, que va a delimitar un área que es un área anecoica extraamniótica. Por fuera, entonces, es el amnios y por dentro es extraamniótica. ¿Dónde se va a ubicar? Entre el amnios y el futuro corión frondoso. Alteraciones, que sea una vesícula o saco vitelino hipoplásico, sea muy chiquitito,
que sea quístico, mayor de 6.5, que tenga calcificaciones o que sea hiperrefringente. Son alteraciones que pueden encontrar en el saco vitelino o vesícula vitelina. El embrión. ¿Dónde aparece el embrión? Ya tenemos el saco gestacional, tenemos el saco vitelino y, como ven ustedes en la imagen, a un extremo del saco vitelino aparece una plaqueta que es el embrión. Visible a partir de cuando termina la 5ª semana, con la ecografía transvaginal, y en la 6ª semana, cuando hago una ecografía transabdominal. Y ahí ya puedo medir la longitud de este embrión. Se llama longitud corononalga. Lo mido desde un extremo a otros extremos. Ven mi flechita, ¿no es cierto? O sea, al costado del saco vitelino, vesícula vitelina, aparece el embrión. Y mido su longitud. Le llamamos nosotros en las tablas longitud corononalga. Más o menos vamos a detectarlo cuando tiene 2 a 4 milímetros. Cuando el saco gestacional ya tiene más o menos 20 milímetros, aparece el embrión. O sea, el saco gestacional va a ir creciendo. Por eso decimos que cuando el saco gestacional tiene 20 milímetros y no aparece el embrión, es patológico. Algunos le llaman signo de la doble burbuja. La longitud coronalga en la 9ª semana va a ser aproximadamente de 5 a 10 milímetros. Y en esta época ya debe aparecer el latido cardíaco. Frecuencia cardíaca fetal, dice FCF, puede ir entre 100 y 175 latidos por minuto en la 9ª semana. Ojo, ya más o menos desde que aparece el embrión con un ecógrafo de alta resolución, es posible detectar el latido cardíaco. Pero se observa mejor cuando el embrión ya tiene 5 a 10 milímetros y es alrededor de la 9ª semana. Signo de la doble burbuja. Es un fenómeno transitorio que representa uno al amnios y al saco vitelino. Y ese fenómeno se observa en las semanas 5 y media, cuando aparece el disco embrionario y se sitúa detrás de estas dos estructuras, como vemos en la imagen, el disco embrionario y la doble burbuja. Alteraciones. Que en la 5ª, 6ª semana no aparezca aún el embrión, el disco embrionario, o que el tamaño del embrión no corresponda a la edad gestacional, sea más chico o más grande, que la forma del disco embrionario no sea regular, sea irregular. La ubicación normal del embrión es entre el amnios y la vesícula vitelina. También, como les dije, también le llamamos saco vitelina. Aquí, en un incremento de tamaño, un zoom, para ver la semana 5.5 de gestación en una ecografía transvaginal. Vemos ahí la vesícula vitelina, y aquí está el embrión. ¿Ya? Por detrás está el amnios, y todo esto es el saco gestacional. Entonces, parece que es un embarazo viable, una gestación viable. Debe observarse un saco gestacional de por lo menos 5 milímetros de diámetro. Debe observarse un saco vitelino en cada saco gestacional, cuando el saco gestacional ya por lo menos tiene 10 milímetros. En todo saco gestacional mayor a 18 milímetros, debe ya observarse un embrión.
Si llego a los 20 milímetros, un saco gestacional y no se ve el embrión, eso es patológico. Todo embrión debe medirse una longitud cefalocaudal, o sea, es la longitud. Y si este embrión ya tiene 5 milímetros, ya debe presentar actividad cardíaca. Y con esas premisas decimos que es un embarazo viable y que el paciente tenga su siguiente control tranquilamente. Si no se cumplen estas premisas, hay que hacer un control más o menos a la semana, porque algo no está yendo bien en esa gestación. Entonces, el latido cardíaco es visible al inicio de la semana 6, si hago una ecografía transvaginal. Y una semana después, si hago una ecografía a través del abdomen. Si no cumple estas premisas que hemos estado hablando, podemos estar pensando pues, ya en un aborto diferido. La bradicardia del embrión es de mal pronóstico, por eso es necesario evaluar el latido cardíaco que les dije de 100 a 175. Si tiene menos, si tiene 80, también hay que hacer un control a la semana. Hay parámetros, hay tablas para comparar la frecuencia cardíaca de acuerdo a la edad gestacional. Le pasé al final. Marqué final. ¿Están viendo mi diapositiva de frecuencia cardíaca? Sí se ve, doctora. Ok. Ok, aquí tenemos un ejemplo de parámetros normales de frecuencia cardíaca de acuerdo a edad gestacional. En la semana 5 más o menos va a ser 100 latidos por minuto. Si es menos de 100, hay que estar atentos y volver a hacer un control. En la semana 6, 130, semana 7, 130, 160, semana 8, 160 y como máximo alcanza el latido cardíaco en la 9ª semana 175. Ojo, si encuentro pues 120 en la 9ª semana, no es normal. Un resumen, aquí tenemos semana 5, saco gestacional con su reacción desigual. Conforme crece el saco gestacional, aparece el saco vitelino, vesícula vitelina. Sigue creciendo el saco gestacional, aparece el embrión. Y si ya tiene 5 milímetros, puedo detectar actividad cardíaca. En la semana 6, ya puedo medir la longitud del embrión, entre 4 y 8 milímetros. La vesícula vitelina es de 3 y 4. El latido cardíaco entre 120 y 130. Y al final de la 6ª semana empiezan a aparecer el esbozo de los miembros. Como hay actividad cardíaca, también puede empezar a ver flujo sanguíneo unidireccional y formación del intestino primitivo. Como ven ustedes en la imagen, una ecografía donde ven el saco gestacional, la vesícula vitelina y el embrión empieza a tener más gordito, ya no es un disco. Él empieza a ensancharse, el embrión, y si empezamos a tener mayor resolución, podemos ver el esbozo de los miembros. Y abajo está demostrando la actividad cardíaca. Abajo están los latidos. Tienen el espectro de los latidos cardíacos. Se le pone ecodoppler para detectar el latido. Ojalá. Entonces, a partir de la 6ª semana, definitivamente voy a tener que evaluar el latido cardíaco, la frecuencia. Semana 7. El embrión empieza a crecer ya más que la vesícula vitelina. Alcanza entre 9 y 14 milímetros.
La vesícula vitelina casi se detiene de tamaño, 5 milímetros, el latido cardíaco de 120 a 130, el saco amniótico rodea el embrión y el saco vitelino se incorpora al embrión, o sea, el saco vitelino ingresa al embrión para formar el intestino primitivo. Desaparece el signo de la doble burbuja y se empieza a diferenciar el tubo neural. Empieza a formarse, pues, las vesículas del encéfalo, el prosencéfalo, que se divide entre el encéfalo y el diencéfalo. También aparece la vesícula del mesencéfalo y rombencéfalo, que luego este rombencéfalo se divide en metencéfalo, mielencéfalo. Y la cabeza, como hay desarrollo más de la cabeza, es más grande. Perdón, se distingue la cabeza y la cabeza es más grande que el abdomen en esta época. Hay que ponerle Doppler color para ver siempre el flujo. Y así vamos a ver entonces cómo la cabeza desarrolla más el abdomen y todo se ve en nosotros por el cual se ve más ensanchado el embrión, ¿no? Primero un disco lineal y luego empieza a tomar forma por el desarrollo de las estructuras dentro de este embrión. Ven ustedes el esbozo de los miembros superiores e inferiores y se puede distinguir algunas veces con alta resolución las vesículas encefálicas. Aquí tenemos a mayor aumento en la vesícula vitelina incorporándose el polo cefálico, el polo abdominal, este es el amnios que va a rodear al embrión. Este es el amnios, la flechita está haciendo el amnios. Y esta es una imagen en 3D, ese embrión aquí, saco vitelino. Semana 8. Semana 8 el embrión sigue creciendo y alcanza casi 2 centímetros, entre 17 y 23 milímetros. El latido cardíaco también es mayor, de 140 a 170. Aumenta de tamaño los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el mesencéfalo, los plexos corrideos, y los esbozos de miembros empiezan a alargarse. Empiezan a formarse ya los brazos, las piernas, los codos, las muñecas. Y comienza a formarse la hernia fisiológica. Y con esto se diferencia bien el cordón umbilical. En esta semana ya el corazón prácticamente está totalmente formado. Aquí tenemos el polo cefálico y vemos acá vesículas, del romboencéfalo. Vemos la cabecita y sus vesículas de formación del encéfalo. Cabeza igual. Y los miembros, las flechitas están señalando los miembros. Ya se van despegando del cuerpo del embrión, van alargándose los miembros. Y aquí tenemos nosotros el polo cefálico, el abdomen y la hernia fisiológica. En la hernia fisiológica, el intestino va a meterse dentro del cordón umbilical momentáneamente. El contenido del intestino ingresa al cordón umbilical. Este pseudo es cordón umbilical. Es imagen en 3D. Es una hernia fisiológica. Semana 9, el embrión ya llega a 3 centímetros, latido máximo 170-75. La cola al final de la espalda que estaba formando el tubo neural desaparece. Hay movimientos del embrión. Ya se define mejor el codo, la rodilla, todas las extremidades. Ya se puede dividir el cerebro en dos. Aparece el lado cerebral, el cerebelo. Ojo, en esta etapa ya empieza la osificación de la mandíbula y el paladar. Por lo tanto, en esta etapa, en la 9ª semana, ya vemos también osificación de las vértebras y los arcos neurales. Es el esbozo de la osificación. Es mejor verlo después. Ahí tenemos el embrión y vemos aquí los miembros del cordón umbilical y todavía con su hernia fisiológica aquí. Aquí sobre todo señala los miembros de las flechitas en la imagen 3D. Y comienzan estas imágenes hiperecoicas en la cara, que esos son los centros de osificación de la mandíbula.
Semana 10, el embrión ya llega a 4 centímetros, entre 37 y 39 milímetros. El latido cardíaco entre 170 y 75. La cabeza es la mitad del tamaño del embrión. Empieza a diferenciarse ya los dedos de manos y pies. Aparecen proteuñas. Se individualiza mejor el estómago. Y empieza a aparecer el índice de la nuca. Entonces vamos en un embrión casi 50% cabeza y 50% de abdomen. Ya hay flexión aquí de la rodilla, hay movimiento de los miembros. Igual abajo. Semana 11, el embrión llega a los casi 5 centímetros, latido 175, y aquí ya es posible hacer la biometría del embrión del feto. Y esa biometría consiste en los siguientes: medir el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal, la longitud del fémur, la circunferencia cefálica. Con esto comparamos con tablas y vemos cómo va el desarrollo del feto y a esta altura, de embrión a feto. En esta semana, la hernia fisiológica que teníamos en el cordón umbilical totalmente desaparece, igual que la vesícula vitelina. Se empieza a visualizar mejor el estómago y la vejiga, y hay centros de osificación en el cráneo. Mejor se ve los centros de osificación de la columna vertebral. Ya se identifica riñones, hígado, corazón. Y es necesario ya evaluar placenta. Y aquí empezamos a ver ya los marcadores de cromosomopatías, como es ver la osificación del hueso nasal. Veamos acá. Tenemos un embrión y ya se empieza a ver los centros de osificación de la columna. Ven unas imágenes hiperrefringentes. Aquí también centro de osificación del hueso frontal, también de la mandíbula. El abdomen, ya no hay hernia fisiológica. Igualmente ya se ve, miren, la columna vertebral. Esas imágenes hiperecoicas, blancas, son centros de osificación de la columna vertebral y vemos todo el contorno del cráneo, blanquito, ese centro de osificación del cráneo. Y también del hueso nasal. Cuando no hay osificación del hueso nasal hasta la semana 12, 13, podemos pensar de alguna anomalía cromosómica. Anomalía cromosómica. Pasamos a la siguiente. Los marcadores psicológicos de anomalía cromosómica se deben evaluar entre la semana 11 y 13. Miren aquí la carita, la primera imagen. Ven, ahí dice hueso nasal. Miren cómo está el hueso nasal. Este hueso nasal es un marcador importante. Cuando está ausente el hueso nasal, se puede presumir que puede ser un síndrome de Down. Entonces, este hueso nasal es importante evaluar durante el control de una gestación entre la semana 11 y 13. 2, el ángulo que forma el hueso frontal con el maxilar, que es el paladar duro, es más o menos 90 grados. Vean también el mentón, ¿ya? Porque hay pacientes que tienen asociación con trisomías, patologías con micrognatia, ausencia de paladar duro, etc. Otro marcador importante es evaluar el pliegue nucal. El pliegue o translucencia nucal. Evaluar también patologías cardíacas. Podemos poner Doppler para ver el flujo de sangre, ver presiones, espectros. La translucencia nucal que tanto se habla, que tanto se dice, les digo que es la translucencia nucal, realmente es un pliegue del líquido linfático, ¿ya? Es un acúmulo fisiológico y transitorio de líquido linfático en la región nucal fetal. Acá está la cabecita, acá está el cuello y acá está el cuerpo. Y al niño al feto hay que buscarle una posición adecuada y no presionar mucho para ver, si presionamos mucho podemos comprimir y desaparecer este pliegue. Entonces dice, más o menos que medirle en la semana 12, cuando el feto embrión tiene
entre 45 y 84 milímetros de longitud. Es diferente medir en una ecografía abdominal que una ecografía transvaginal. Lo ideal es obtener una imagen adecuada de una buena sección sagital del embrión o del feto. Hacer un zoom o sea, incrementar el tamaño de tal manera que el feto ocupe 3/4 partes de la imagen. Hay que distinguir bien la piel fetal del amnios, no confundirnos porque a veces el amnios está pegado. Ver también que el feto no tenga mucha flexión, ¿ya? Hay que buscar una posición neutra, a veces el feto se está moviendo, entonces buscar una posición neutra. Y medir de la siguiente manera. Esta es la correcta medida. Entre la piel y el pliegue. Esta es la correcta medida, aquí en las flechas amarillas. Por fuera de la piel es una medida incorrecta. Entonces, medir no, señalado OK. Hay que descartar que hay una circular de cordón asociada que también puede ayudarnos a hacer imágenes anormales. Separar bien, este es el amnios, esta es la piel del feto, entonces acá adentro el otro extremo, este es el pliegue nucal. Perdón. Muy bien. Entonces, el primer trimestre, la evaluación ecográfica del primer trimestre, que es antes de las 12 semanas, es la finalidad de determinar edad gestacional, desarrollo del embrión. El segundo trimestre la ecografía se debe hacer entre la semana 18 y 24. La finalidad es ver el desarrollo fetal, la anatomía. Y en el tercer trimestre, la ecografía debe hacerse entre la semana 28 y 34. La finalidad, evaluar el bienestar fetal, el peso fetal, el volumen del líquido amniótico y la placenta. Entramos entonces a evaluación del segundo y tercer trimestre. Primero, finalidad, establecer la presencia del feto con vida. Diagnosticar anormalidades congénitas del feto. Evaluar la posición del feto. Evaluar la posición de la placenta. Determinar la cantidad de líquido amniótico. Evaluar el crecimiento fetal. Evaluar el bienestar general del feto. Aquí hacemos biometría también. La biometría, como ya hemos dicho, la longitud. La primera biometría es medir la longitud. Y eso se llama longitud corononalga, ¿no? LCN. Se debe tomar desde la coronilla del cráneo hasta el coxis. Dice que es probablemente uno de los parámetros más fiables para la determinación de la edad gestacional. Es un parámetro de inicio precoz, cuando aparece el embrión, y muy sensible. Pero hay que tener en cuenta una limitación que radica en la incurvación del embrión, que a veces lo encontramos muy encurvado, por lo que debe medirse en posición indiferente. Hay que buscar varias medidas y que sea lo más neutral posible. El crecimiento, pues, se utiliza esta medida más o menos entre las semanas 6 y 12. Esta es la longitud corononalga, como ven en la imagen 3D, desde la coronilla de la cabeza hasta el coxis. Como ven acá también, desde la coronilla hasta el coxis. Coronilla hasta el coxis, longitud coronal. Otras medidas son el diámetro biparietal, que debe tomarse en una posición donde esté incluido los tálamos, no muy arriba ni muy abajo, o sea, en la parte intermedia del cráneo. El plano de medición debe ser no es el plano de medición, que incluya los tálamos, no tomarlo muy afuera, ni no muy periférico, no muy arriba ni muy abajo, plano intermedio donde incluya los tálamos. Ahí debe tomarse
la medida del diámetro biparietal, o sea, entre hueso parietal y hueso parietal. Aquí tenemos una imagen ecográfica donde vemos los centros de osificación del cráneo y puedo tomar el diámetro biparietal y comparar con tablas para ver el desarrollo del encéfalo. Igual aquí, diámetro biparietal. Y a ese mismo nivel también puedo, este es el diámetro, como ven ustedes, el diámetro biparietal. Y a este mismo nivel puedo tomar el perímetro o la circunferencia cefálica. Ven las líneas en verde, es la circunferencia cefálica, y lo que está dentro de estas crucecitas es el diámetro biparietal. Igual aquí. Las posiciones del feto. También es posible determinar las posiciones del feto por ecografía. Es muy importante evaluar esto en el tercer trimestre. Lo normal es que el feto venga en flexión y presentación cefálica. Y ecografía debe ser, pues, presentación cefálica, el dorso, hasta dónde está el dorso respecto a la madre. Puede venir también en presentación de cara, como ven en la tercera imagen. Puede venir en presentación de frente. Puede venir en presentación de nalgas. O puede estar metido el hombro. Y estas son presentaciones anormales con mucho riesgo para la madre y el feto. También es posible medir el abdomen. El abdomen se mide en un plano axial que incluye estómago, vena umbilical. Y se toma una distancia entre ambas costillas. Y la circunferencia. Acá tenemos una ecografía de abdomen en plano axial. Esta es la columna vertebral, este es el estómago. Y estas son el borde de las costillas. Lo que hacemos es tomar todo el perímetro del abdomen. La circunferencia abdominal. Aquí tenemos el estómago, la columna vertebral, y esta es la vena umbilical. También es posible hacer la biometría del fémur, como una medida de los huesos largos. El fémur, como se ve por ecografía, como un palo de golf, ligeramente incurvado. Vamos a ver una ecografía. Aquí tenemos el fémur, parece un palo golf ligeramente incurvado. Se toma de un extremo a otro extremo la longitud. Y aquí se ve también mejor el fémur. Vamos a ver algunos casos especiales. Con respecto a la corionicidad en una gestación gemelar. El corion o la futura placenta en una gestación doble puede compartir una sola placenta y se llama monocorial. O cada uno puede tener su corio, su placenta, y es bicorial. Las monocoriales, a su vez, pueden ser monoamnióticas, o sea, los dos dentro de un solo amnios. O cada uno en su bolsa amniótica, biamniótica. La bicorial, pues cada uno tiene su amnios. Y aquí vemos algunas imágenes ecográficas de ellos. Aquí tenemos un solo corión, una sola placenta, y hay dos productos adentro, separados por una membrana, que es una membrana amniótica. Por lo tanto, esta es una gestación monocorial biamniótica. Y vemos un signo de la T. En la ecografía vemos un signo de la T, donde este es el palito de la T y este es la línea superior. Esto es una
una gestación bicorial, cada uno tiene su corio, por aquí tiene uno y aquí tiene otra placenta. Y como lo diferencio de aquí de la vía amniótica, se diferencia porque hay un signo de la lambda aquí. Una A, lambda, una separación de láminas de ambos. Cuando se hace control de una gestación gemelar, debe hacerse individualizadamente para cada embrión y los diferentes tipos de embarazos gemelares. Los gemelos, verdaderos o hermanos idénticos, comparten una sola placenta, un solo corio. Son monocoriales. Se producen como consecuencia de la edición de un óvulo que ya fue fecundado en dos partes iguales. O sea, después de la fecundación, el óvulo se divide en partes iguales. Generalmente está asociada a aumento de la incidencia de la edad materna. Mientras que los mellizos o gemelos no idénticos, ellos son gestaciones bicoriales, cada uno con su placenta. Se produce por la implantación de dos óvulos separados, fecundados. Generalmente eso vamos a observar en pacientes que usan la técnica de fecundación in vitro. Entonces, conocibilidad se refiere a la cantidad de corio, de placentas que va a tener un embarazo múltiple. Tenemos bicoriales y aquí tenemos monocoriales. Cada uno con el signo de la lambda acá. Otro caso especial es el embarazo anembrionario. ¿Cuándo decimos embarazo anembrionario? Cuando el saco gestacional sigue creciendo, dice crecimiento normal del saco gestacional a una razón de 1 milímetro cada día. Y llega a las 16 milímetros y no aparece el embrión. Si el saco gestacional llega a los 25 sin embrión, diagnosticado por ecografía transabdominal y además un nivel de beta-HCG en disminución, eso es diagnóstico de embarazo anembrionario. Saco gestacional, como ven acá, grande, no aparece vesícula uterina ni embrión. Igual, abajo, saco embrionario grande, sigue creciendo, no hay vesícula uterina, no hay embrión y los niveles de beta-HCG en vez de aumentar disminuyen. Diagnóstico de embarazo anembrionario. Otro caso especial son el embarazo ectópico. El embarazo ectópico hay una gestación, una beta-HCG que está aumentando, pero un aumento lento o permanente, una meseta, se forma una meseta alta. El paciente llega con dolor abdominal, sangrado abdominal moderado. ¿Algo pasó? ¿Se escucha? Sí, doctora, se escucha, fuerte y claro. Y también tiene historia de amenorrea. Si el paciente tiene historia de amenorrea, beta-HCG alta, hay que, en época pues, de edad fértil, pues, siempre pensar en un embarazo fuera del útero, si no lo encuentro. Hay que buscar sitios cercanos que pueden ser trompa uterina, abdomen, cuello uterino. Eso es embarazo ectópico. Entonces ahí vemos sacos gestacionales. Por ejemplo, aquí está en una trompa. Aquí está en el cuello. Este es el fondo uterino, acá está en el cuello uterino. Primero está en el cuello, el segundo está en una trompa uterina. Ojo, eso es muy peligroso porque esa gestación sigue avanzando y va a ir erosionando estructuras, porque se va a ir implantando y va a ir infiltrando estructuras hasta que puede producir un sangrado muy catastrófico. Lugares frecuentes de gestación ectópica, embarazo ectópico. Lo normal es que esté implantado correctamente cerca del fondo y excéntrico.
Pueden implantarse entrando a la trompa intersticial, en el borde ísmico de la trompa, en la ampolla de la trompa, en la región fundibular, en el ovario, en el cuello, en el peritoneo, en el abdomen. Así se pueden implantar los embarazos. Evaluando ahora placenta y cordón. Toda ecografía debe incluir informe de la placenta y el cordón. ¿Qué debemos evaluar? La localización, donde está ubicada la placenta, tamaño, morfología, ecoestructura por ecografía. Es importante evaluar tanto la superficie materna como la superficie fetal y la superficie, el lugar retroplacentario. La placentación o la implantación de la placenta. Normalmente les dije que era fúndica, aquí sí como esa primera imagen, ubicación fondo uterino, excéntrico, pues era anterior o posterior. Pero la placenta puede implantarse tapando el canal. Y eso se llama placenta previa completa. O puede también implantarse tapando el canal, pero parcialmente, que quiere, no quiere. El canal me refiero al orificio cervical interno. Es placenta previa parcial. En tercer caso, una placenta previa marginal. Y el cuarto es una placenta previa baja. No llega a cubrir el orificio interno. Todas ellas tienen riesgo. Dice que la futura placenta se identifica en la semana 6 por vía transvaginal y en la semana 7 por vía transabdominal. Se observa como un engrosamiento hiperecoico del trofoblasto y la decidua en la ecografía. Muy bien, entonces sabemos la ubicación de la placenta, se llama el proceso de placentación. Identificación del cordón umbilical. El cordón umbilical, toda esta imagen ecogénica blanca, esa es la placenta. Y aquí en el centro están haciendo el cordón umbilical. El cordón umbilical debe ubicarse en el centro, debe tener 2 arterias, una vena. Es una placenta fúndica. Aquí tenemos una placenta previa cubriendo el canal. Como vimos, hay varios tipos de placenta previa, las marginales, la previa total. Aquí tenemos, este es el cuello uterino, cervix, dice acá cuello. Este es placenta, y esta es la cabeza del feto que está queriendo salir aquí. Y llega la placenta, pero cubre parcialmente el orificio interno. Placenta previa marginal. Aquí tengo una placenta previa oclusiva total, que es el cuello, y totalmente la placenta cubre el cuello, es la vejiga de la madre. También hay que escribir la morfología de la placenta. Si la placenta es homogénea, ecogénica, es un grado 0. Placenta ecogenicidad homogénea. Es propia del primer trimestre. Vemos ustedes la cara materna, la cara fetal es lisa y la cara materna también es lisa. No tiene calcificaciones. La placenta grado 1 empiezan a aparecer, como ven ustedes en las flechitas, imágenes hipericogénicas son calcificaciones. Más o menos esta placenta grado 1 es en la semana 30 de gestación. Es una placenta homogénea con microcalcificaciones. También el borde materno es liso, pero también tiene microcalcificaciones. Placenta grado 2. Las calcificaciones son más grandes en placa. Presentan focos ecogénicos en el parénquima. Y esta placenta la encontramos más en la semana 30 a 36.
Aquí tienen las calcificaciones en placa. Todo el borde está calcificado. También en el parénquima hay calcificaciones. Es un grado 2. Habitualmente es normal encontrar en la semana 30-36, porque ya el paciente está maduro y está envejeciendo. Grado 3. Las calcificaciones son más extensas. Se extiende todo el espesor del placentario, dividiendo la placenta en cotiledones, ¿ven ustedes? Calcificaciones y divide la placenta en cotiledones. Esta es la placenta grado 3, es el grado más maduro, más viejo de la placenta, y ese niño debe nacer porque ya no tiene un buen intercambio de gases, oxígeno, CO2. Líquido amniótico. El líquido amniótico es un elemento fundamental en el embarazo. Es ligeramente amarillento, ocupa el saco amniótico, rodea al bebé durante el desarrollo dentro del útero materno. Contiene proteínas, carbohidratos, lípidos, fosfolípidos, urea, electrolitos, elementos necesarios para el desarrollo del feto. También contiene células de escamación, y desde el cual se toma el líquido y se estudian estas células, es posible hacer los cariotipos, diagnosticar posibles malformaciones. Aquí tenemos placenta fúndica, cordón umbilical, feto, presentación cefálica. Y como ven ustedes, la placenta fúndica no cubre el orificio, es el orificio interno. El líquido amniótico baña al feto, protege al feto. Durante el primer trimestre, el líquido amniótico lo produce la madre. Un ultrafiltrado del plasma materno que pasa a un sistema circulatorio al saco amniótico. A partir del segundo trimestre, el bebé empieza a tragar ese líquido y produce orina. Esto lo hace varias veces al día, por tanto, el 90% del líquido amniótico está compuesto de orina fetal. La cantidad de líquido va en aumento a medida que avanza el embarazo, alcanzando su máximo volumen, que es entre 800 y 1 litro, alrededor de la 32 y 36ª semana de gestación. A partir de la 36ª, el líquido comienza a disminuir ligeramente, hasta el momento del nacimiento. Se estima que aproximadamente 600 mililitros rodean al bebé al término de la 40ª semana, momento del nacimiento. El bebé, con sus funciones fisiológicas, controla el volumen del líquido, compensando la velocidad de producción, o sea, orinando, con la velocidad de eliminación del líquido, o sea, tragando. El bebé traga el líquido y orina el líquido. Cuando se produce un desequilibrio entre estas funciones fisiológicas, entre la cantidad de líquido amniótico que se produce y lo que elimina, surge una anomalía cuando hay un exceso de polihidramnios y cuando hay déficit oligohidramnios. Las dos formas de medir líquido se llaman índice de líquido amniótico, ILA, o AFI, por sus siglas en inglés. El ILA mide la profundidad que tiene el líquido amniótico en los 4 áreas del útero, se toma 4 cuadrantes. Y esas cantidades se suman. El ILA, entonces, es la suma del líquido amniótico en los 4 cuadrantes. Si este índice, ILA o AFI, es menos de 5 centímetros, tiene oligohidramnios. Si es mayor de 24 centímetros, se dice que tiene polihidramnios. Esa es una forma de medir el ILA. Otra forma es, otro método, otra escuela, dice, hay que medir el bolsillo máximo vertical. Buscamos entonces dónde hay el bolsillo máximo del líquido amniótico y medimos el bolsillo vertical. Entonces se mide el área más profunda para verificar el nivel de líquido amniótico. Si su BMB, o sea, bolsillo vertical máximo, es menos de 2 centímetros, tiene oligohidramnios. Y si es más de 8 centímetros, tiene polihidramnios. Esta es otra medida, otra escuela. Ahí tenemos feto, el líquido amniótico, y la profundidad.
Medir el diámetro vertical, la laguna máxima, libre. Es un bolsillo. Y el lila es otro método en la cual mide los 4 cuadrantes y los suma. Divide el producto de gestación en 4 y le toma su bolsillo máximo y lo suma. Son 2 métodos. Perfil biofísico del feto. Esta es una evaluación ecográfica bastante profunda. Hay que hacerlo con paciencia y se utiliza cuando se sospecha de alguna alteración o algún sufrimiento fetal. Se puede la vez que se desee. A partir de la 28 semanas de gestación ya es obligatorio hacerlo. Aquí vamos a ver la frecuencia cardíaca, el movimiento respiratorio, los movimientos musculares y el líquido amniótico. Todo ello le da un puntaje. Veamos acá. Aquí está el puntaje. Si es normal es 2 puntos, si es anormal 0 puntos. Primero, movimientos respiratorios fetales. El feto tiene movimientos respiratorios, si bien no respira, pero tiene movimientos respiratorios. Mínimo tengo que observar 30 minutos, por eso digo, demora este estudio, mínimo 30 minutos. Y observar que por lo menos haya un movimiento respiratorio. Que demore unos 30 segundos, que no sea superficial, sea un buen movimiento respiratorio. Entonces, por lo tanto, hay que observar el tórax, los músculos del tórax. Y si está ausente o ese movimiento respiratorio es muy superficial, eso es anormal, es 0 puntos. Movimientos corporales fetales. Durante 30 minutos observar que haya 3 movimientos fuertes de las extremidades o del cuerpo. Si hay menos de 3 movimientos, es 0 puntos. El tono fetal. Hay que observar que haya movimientos de extensión o flexión de los miembros. O abrir y cerrar la mano durante 30 minutos. Si hay ausencia de estos movimientos, 0 puntos. Líquido amniótico. El juez de la cuarta parámetro. Medir un bolsillo de líquido amniótico que mida 2 centímetros o más en 2 planos perpendiculares. Si existe, 2 puntos. Si encontramos líquido amniótico ausente o muy escaso, inferior a 2 centímetros, en 2 planos, eso es 0 puntos. Y, finalmente, ver la frecuencia cardíaca latidos por minuto, que haya por lo menos 2 aceleraciones en los 30 minutos. O sea que hay una reactividad, que hay una taquicardia reactiva de repente porque le mueves, le golpeas. Si hay buena reactividad, 2 puntos, y si no reacciona a los movimientos, la luz, 0 puntos. Todo eso se suma, y si ven son 5, son 10 puntos lo máximo. Si es menos de 10 puntos, eso es patológico. Algunas palabras sobre resonancia fetal. La resonancia no es un método rutinario. La ecografía es la imagen ideal para el control. Se utiliza resonancia en casos especiales. Generalmente lo utilizamos para evaluar placenta, la ubicación y cuando se sospecha de acretismo. Porque diferencia muy bien entre el borde de la placenta y el miometrio. También cuando sospechamos de una anomalía patológica que no podemos observarla bien por ecografía. Aquí tengo una resonancia. Como ustedes ven, esta también es una escala de grises. Si se dan cuenta, está la placenta al fondo. El feto está en presentación cefálica. Y aquí está la columna vertebral. Estos son pulmones que están de una imagen negra. Acá están intestinos. Que la mandíbula, la cara,
del encéfalo. Encéfalo, hemisferios cerebelosos, columna vertebral. Muy bien, avanzamos. Puntos especiales, cuando queremos ver los gemelos, la relación anatómica que comparten ambos gemelos. Que tenemos dos productos, dos fetos, y los dos están viniendo encajados cabeza con cabeza. También cuando sospechamos de alguna malformación encefálica, en este caso es la imagen que está al costado, vemos aquí la falta de formación del lóbulo parietal. Resonancia magnética. Acá vemos algunas malformaciones, onfaloceles, hernias. Paciente con gastroquisis. Exposición de los intestinos en la gastroquisis. Exposición de intestinos en gastroquisis. Esto se llama encefalocele. Entonces, este es el cráneo y hay un defecto en la línea posterior y sale el lenzo inferior. Estos son los lóbulos occipitales, encefalocele occipital. Aquí ¿qué hay? Aquí hay ausencia del cerebelo. No se ha formado el cerebelo, una imagen quística, fosa posterior y hidrocefalia también. Muy bien, chicos, eso ha sido un resumen de lo que es exploración ecográfica del embarazo en primero, segundo y tercer trimestre. Si hay preguntas. Chicos, ¿alguna pregunta para la doctora? Parece que no hay preguntas, doctora. Tengo también la exposición de mama. Ya. 5 minutos para ver la mama, ya, por favor. Sí, doctora, está bien, no hay problema. Continúe.
Muy bien, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ok, comenzamos mamá de una vez. Dentro de la programación está que también existe la evaluación de la mama. En este temario tenemos anatomía de la mama, técnica de imagen que empleamos, tipos de mamógrafos que empleamos, incidencias y otros. Anatomía de la mama, ya la conocemos, hemos estudiado histología. Y observamos porque la glándula mamaria es una glándula exocrina, compuesta de 15 a 20 lóbulos, dispuestos en forma de rayos sobre una rueda, que es el pezón. Cada lóbulo está formado por diversos lobulillos individuales. Estos lobulillos se disponen formando grupos de alvéolos más pequeños que están interconectados y drenan a canalículos, que son los conductos galactóforos. Cada canalículo se dilata en su extremo distal, forma una ampolla, y termina en un fino orificio en la superficie del pezón. Ahí vemos estas dilataciones de los conductos galactóforos. Entonces, fundamentalmente, tiene tejido alveolar, fibroblastos, y también tiene grasa. También tiene grasa la mama. Hay ligamentos que ayudan a sostener la mama, los ligamentos suspensores de Cooper. Otro diagrama, tenemos la piel, subcutáneo, tejido graso, y los lobulillos con los conductos de la mama y cuando se dilatan llegando al pezón, conductos lácteos. Ojo que detrás también hay una grasa retromamaria y detrás de la grasa retromamaria está el músculo pectoral. Todo es importante evaluar. La técnica por imagen que usamos es el mamógrafo, la ecografía, la galactografía y la resonancia magnética. La mamografía se somete a la mujer cuando ya tiene más de 40 años, salvo algunas indicaciones especiales. La mamografía no es otra cosa que rayos X. Estos rayos X tienen equipos analógicos que la mayor parte tiene ya. Los digitales son un poquito más caros. Y la tomosíntesis es una tomografía, pero digital. La ecografía es la segunda técnica y se debe utilizar ya desde la edad temprana, de los 18, 20 años se puede hacer ecografías. No hay ninguna contraindicación y las veces que desee. La galactografía está reservada solamente para casos de que haya secreciones o el pezón sanguinolentas. Y a veces la resonancia no ayuda, porque de repente muy pequeña, no tiene mucha resolución, la lesión que está dentro de los conductos. Por lo demás, resonancia supera la galactografía y en las otras imágenes, en resolución. Y costo también, es más caro. Comencemos con mamografía. La mamografía, como les dije, es rayos X. Se toma 2 incidencias, cráneo caudal y medio oblicuo lateral. Entonces, la densidad mamaria es estudiada en las 5 densidades que ya conocemos, que reflejan la composición del tejido mamario. El estroma mamario, el epitelio, los alvéolos, se observan radiopacos, densidad agua, mientras que la grasa se ve negra, oscura, radiolúcida. Entonces, epitelio, estroma, alvéolos, se ven radiopacos, densidad agua, y la grasa se ve radiolúcida, densidad grasa. Y esta cantidad entre radiopaco y radiolúcido va a variar de acuerdo a la etapa de maduración de la mujer. Por ejemplo, en etapas de 25, 30 años, la mama es más densa, mientras conforme avanza la edad, se reemplaza el tejido estromal, los alvéolos, por grasa. Aquí tenemos una mama, una radiografía de mama, e incidencia medio cráneo, medio oblicuo lateral. Este es el músculo pectoral de la grasa retromamaria. Y
el tejido mamario está compuesto de alvéolos, conductos y también de tejido adiposo. Ver la piel que sea delgada, no hay engrosamiento subcutáneo, no hay retracción del pezón ni nada. Este es el lobulillos, los conductos. Bueno, el mamógrafo digital, como les pongo acá, y últimamente está quedando en desuso, ya han pasado varios años. En nuestra provincia aún los tenemos. Es es muy trabajoso el procesamiento de la imagen, porque tienes que tomar la imagen y luego procesarla con sustancias químicas para poder tener una buena imagen. Este es el mamógrafo, aquí se tuvo rayos X, este es un cono por donde va a ser la radiación, acá hay un chasis donde se coloca la mama de la madre, y esta es una paleta, una plaqueta de compresión sobre la mama. Y acá de este chasis lleva una película radiográfica que va a ser luego revelada con químicos. La mamografía analógica, pues tiene bajo costo, es más usado porque hay más en nuestras regiones, es un estudio más accesible para la población, pero tiene menos resolución que la mamografía digital. De poca calidad, porque es mama densa, utilizan líquidos para el revelado, como les dije, hay que revelar esa película. Y bueno, hay estos son programas administrativos, que es acumulación de películas y radiografías. Mientras que la mamografía digital, pues lo ha superado a la analógica. ¿Qué se diferencia? De que en vez de chasis tenemos una pantalla digital de fósforo, lo cual llevamos a un monitor y ahí podemos aumentar, reducir, cambiar la densidad de lo que hemos obtenido. Porque la obtención es digital. Entonces dice, ventaja, puedo manipular la imagen, o sea, la puedo poner más negra, más blanca, conforme el radiólogo desee. La obtención es más rápida, no necesita revelador, fijador, no necesita químicos. La posibilidad de almacenar las imágenes es alta porque lo puedo almacenar en CDs, en USB. La radiación en la digital es un 20-80% menos que la analógica. Como es digital, puedo controlar la radiación. Y puedo observar las veces que quiera y cambiar las densidades las veces que quiera, mientras que en la analógica yo obtuve una densidad y ahí se queda. Desventaja es que es más caro. Hay que entrenar al personal. El coste de mantenimiento del equipo es caro también. El equipo de tomosíntesis también es otro tipo de mamografía. Pero en esta se hacen cortes seriados. No se toma una sola imagen, se hace cortes seriados con una angulación de 15 grados. Entonces, múltiples disparos, microdisparos de rayos X. Y el grosor es de 1 milímetro, de tal manera que no hay superposición de estructuras. Se hace una toma, es una imagen directa. Pocos centros lo tienen, es un equipo muy caro. Todos tienen rayos X, sino que la tomosíntesis, el tubo dentro gira alrededor de la mama. En la tomosíntesis también se puede manipular la imagen con diferentes densidades. Hay menos superposición de tejido y tenemos unas pantallas para estudiar la imagen. Desventaja de grandes inversiones, es muy costoso el equipo, el personal debe ser capacitado. Y tenemos una mamografía e incidencia cráneo-caudal
de arriba hacia abajo. Y esta es una oblicuolateral, la siguiente oblicuolateral en la cual la madre se pone de costado y a lo largo le toma la imagen radiográfica. Aquí tenemos la estructura de una mamografía. Esta es una proyección de arriba hacia abajo, o sea, la oblicua medio lateral. Como les comenté, el 1 significa, es el músculo pectoral. El 2 es el ángulo inframamario, que debe incluirse en el estudio porque puede haber por ahí metástasis. 3 es el tejido glandular superior. 4 es el tejido graso retromamario o retroglandular. Y 5 el pezón visto de perfil, sin superposición. El pezón debe estar muy de perfil. Esta es otra mamografía, también medio oblicuo lateral. Cuando uno estudia la imagen mamográfica, el radiólogo tiene que poner frente a frente las dos mamas, derecha e izquierda, y comparar si hay asimetrías, hay calcificaciones, hay tumores. Eso de acá significa es el músculo pectoral, la grasa retromamaria, el tejido mamario, derecho, izquierdo. Y en la proyección cráneo-caudal, o sea, de arriba hacia abajo, uno debe incluir el músculo pectoral también, ver el tejido graso retromamario o retroglandular, ver el tejido de la glándula mamaria, que es denso, y aquí tenemos el tejido graso, también que forma parte de la glándula mamaria. Esta es la incidencia cráneo-caudal, derecha, izquierda. Como esta banda blanca es el músculo pectoral. Grasa retromamaria, tejido glandular, tejido graso. Pezón. Cuando uno estudia la mamografía, por eso les dije, se pone frente a frente. Hay que comparar ambas mamas en forma en conjunto. Se realiza un estudio minucioso. El radiólogo debe usar una lupa para magnificar lo que encontramos en la mama y evaluar tercio por tercio, buscando sobre todo microcalcificaciones, masas o distorsión del parénquima. La zona predilecta para el cáncer es el cono superior, el tejido graso retromamario, las regiones subrayolales y los cuadrantes internos. Ahí está un radiólogo con su lupa buscando patologías en la mama y encontró unas calcificaciones amorfas patológicas. Aquí tenemos las mamas de una sola paciente. Siempre se ponen las laterales frente a frente, igual las craneocaudales, frente a frente. Pasamos a ecografía. La ecografía puede utilizarse, como les dije, a cualquier edad y es un método de detección de cáncer de mama. Si usamos mamografía más ecografía, se complementan para hacer un buen diagnóstico de la patología de mama. La ecografía mamaria permite detectar neoplasias benignas, malignas, que no pueden ser ubicadas en la mamografía. Incluso tiene más resolución cuando se trata de mamas densas. Ojo, es operador dependiente, quiere decir que el que haga el examen tiene que tener experiencia. Bueno, los equipos ecográficos para mama deben usarse traductores de alta frecuencia, de 7.5 a 15 MHz. El traductor debe estar adaptado para el estudio de campo cercano, debe ser lineal con enfoque electrónico. La ecografía es una imagen de gran resolución para ver en diferentes planos la mama. No existe superposición o sobreexposición de formaciones anatómicas, se puede hacer cortes finos.
La imagen es en tiempo real. Permite diferenciar en escala de grises. Es la técnica para evaluar conductos galactóforos, la luz y sus paredes. Además, si le agrego el software de Doppler, me mejora mucho la calidad del estudio. La mama, para estudiarla, la dividimos en 4 cuadrantes. Ubicación de la lesión. Explicamos la lesión de acuerdo a los cuadrantes. Cuadrante superior externo, cuadrante superior interno, cuadrante inferior externo, cuadrante inferior interno. También los puedo localizar la lesión al plano superficial, retroalveolar, plano medio y un plano profundo, retroglandular. Y también puedo hacer la siguiente división, de acuerdo a las manecillas del reloj. Por ejemplo, si encuentro un nódulo aquí, decimos que está en el radio entre 10 y 11. Entonces, de acuerdo a la manecilla del reloj, divido la mama, comenzando desde el punto central, arriba, y como la dirección del reloj, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, así, etcétera, para ubicar la lesión y poder comunicarnos con el oncólogo. En la ecografía de la mama, vamos a ver una ecografía. La zona, hay zonas, le digo, zonas premamarias, zona mamaria, zona retromamaria. En la zona premamaria evaluamos la piel, el tejido premamario, que incluye grasa subcutánea y los ligamentos de Cooper, los ligamentos suspensorios de Cooper. En la zona mamaria, que está por detrás de los ligamentos de Cooper, evaluamos la saponeurosis de la glándula, tanto la anterior como la posterior. Evaluamos los conductos y sus ramificaciones. Y el estroma fibroso. Y la zona retromamaria, que es el tejido graso, que es muy delgado, laminar. Aquí tenemos. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Aquí tenemos la piel, que es ecogénica, la grasa subcutánea, y estas flechas indican el ligamento de Cooper. Ligamento de Cooper. La zona premamaria. Esta es la zona mamaria y esta es la aponeurosis superficial y la aponeurosis profunda. Es el tejido fibroglandular con focos también de grasa. De aquí a aquí es el tejido mamario, la zona mamaria. Y la zona retromamaria, que es esta delgada imagen, hipoecoica, que es la grasa retromamaria. Así se ve en una ecografía normal. Zona premamaria, zona mamaria y zona retromamaria. Aquí tenemos otra ecografía también parecida. Dice P es piel. ZSC es tejido graso premamario subcutáneo. Esta es la aponeurosis superficial. Ligamentos de Cooper. Esta es la zona mamaria, ZM, zona parenquimal, zona de la mama. Esta es la aponeurosis posterior. Y esta es la zona retromamaria, zona retromamaria. Y acá está el músculo pectoral. Este es el músculo pectoral. Músculo pectoral. Si yo magnifico y me centro en el parénquima, podemos encontrar también los conductos. Como ven ustedes, las flechas señalan los conductos. Se llaman unidades ductolobulares terminales. Y hay que buscar ahí nódulos si es que estamos sospechando de papilomas. Cuando la mujer dice tengo secreciones por la mama, tenemos que ir a buscar en estos conductos si hay alguna patología. Estos conductos pueden dilatarse en la época de empezando el lactar y también en la menopausia. Está señalando los conductos por ecografía. En
Existen reportes internacionales para evaluar la mama. Cuando yo me tengo que comunicar pues, con el médico que está enviando su paciente, necesito comunicar cómo encontré esa mama. Primero voy a comunicar cómo están esas mamas en cuanto a densidad glandular y el CIR, que es la Sociedad de Radiología Interamericana, que clasifica a la densidad de la mama en 4 grandes grupos. El grupo A, en el cual hay escaso tejido glandular. En el B, moderado tejido glandular. Y C y D es unas mamas densas. Estas C y D pueden esconder cáncer detrás. Necesariamente necesito hacer una ecografía cuando tengo una mama tipo C y D, porque hay mucho tejido glandular superpuesto que me puede mascarar un tumor. Entonces, el tipo de densidad mamaria, según la ACR, Colegio Americano de Radiología, entonces son 4. Una mama, que es más grasa, una mama B, mama densa con tejido fibroglandular disperso, la C, mama heterogéneamente densa, y la D es muy densa. Mucho tejido fibroglandular. Hay más tejido fibroglandular que grasa. También esto va a variar con la edad. Una mujer después de 60 años va a tener una mama tipo A. Una mujer joven que está con todas las hormonas elevadas constantemente por los ciclos ovulatorios, va a tener una mama tipo C, tipo D. Entonces, en ellas es necesario evaluarlas por ecografía. Dice acá, en los casos C y D, además de mamografía, el estudio se complementa con una ecografía de mama obligatoriamente para descartar cualquier sospecha. Los tipos C y D tienen 5 veces más riesgo de padecer cáncer de mama. Entonces, veamos las imágenes. Poco tejido fibroglandular, predomina la grasa. En el B, un intermedio entre el líquido fibroglandular y grasa. C y D son mamas muy densas. Muy bien, pasamos. Otra clasificación internacional es el BIRATS. El BIRATS clasifica los hallazgos de 0 a 6. Si pongo que una mama encontré un BIRATS report, BIRATS es el reporte, dice mama, imagen, estudio, datos y reportes, sistema de datos y reportes. 0 son unas mamas en las cuales no concluyo, necesitan complementar con otros detalles, por ejemplo, una ecografía. Si pongo BIRAT 1, quiere decir que esa mama está normal. Si pongo BIRAT 2, he encontrado lesiones, pero tienen características benignas, como son lesiones con calcificaciones, nódulos de ductos dilatados. Son lesiones benignas. BIRAT 3, existe una mínima posibilidad de malignidad, un 2%. Hay que hacerle otra mamografía en 6 meses. Y así hasta los 2 años. Si no ha cambiado, se considera que esa lesión es benigna. Si califican como BIRAT 4, la posibilidad de malignidad de una lesión es entre 2 y 95%. Por lo tanto, como es alto, se subdivide en 4A, donde la posibilidad de malignidad es 10%. BIRAT 4B, la posibilidad de malignidad es entre 10 y 50%. Y 4C, la posibilidad de malignidad va entre 50 y 95% y necesita hacerse biopsia. Al igual que BIRAT 5, necesita hacerse biopsia. BIRAT 6, y ya se ha confirmado por biopsia que hay un cáncer, una lesión maligna.
y estamos en tratamiento. ¿Qué cosa voy a evaluar? Voy a evaluar en la mama ya los nódulos, calcificaciones, distorsión de la arquitectura o casos especiales asociados. Veamos, por ejemplo, los nódulos. Hay que describir la forma, redonda, ovalada, lobulada, irregular. Los bordes, ¿cómo están los bordes? Son bordes inscritos, bordes borrosos, bordes microlobulados, bordes mal definidos, bordes estipulados. Todo eso tenemos que describir en el reporte. Por ejemplo, acá hay nódulos. Hay que escribir la forma, el tamaño, la ubicación. Miren ese nódulo es muy diferente a estos nódulos que tienen bordes definidos, son homogéneos. Mientras que este nódulo de aquí tiene bordes estipulados, tiene características de malignidad. Ver calcificaciones, otros nódulos. Estos se parecen fibras nomás. Entonces hay que evaluar la forma, el límite, la orientación, los márgenes, el patrón ecogénico, etc. Cada patología. Otros nódulos ecográficos, miren, el primero es quístico puro, los demás no son quísticos. Hay que evaluar también en mamografía calcificaciones, lo cual no se ve en ecografía. Verse las calcificaciones son estas formas geométricas en piel. Calcificaciones vasculares son paralelas con rieles de tren. Calcificaciones globulares, calcificaciones en banda, suturas, calcificaciones distróficas, calcificaciones puntiformes. Acá tenemos calcificaciones vasculares, calcificaciones le llaman porcón, calcificaciones puntiformes dispersas. Calcificaciones benignas son las redondas, con centro radiolúcido son las vasculares, cálcica en anillo, son benignas. Por ejemplo, la calcificación angular, benigna. Calcificaciones con sospecha intermedia son las que se presentan en forma amorfa o indiferenciada, tamaños y formas variables. Son calcificaciones sospechosas intermedias. Y calcificaciones sospechosas de malignidad son estas. Pleomórficas, grandes, más de milímetro. Y calcificaciones lineales ramificadas. Perdón, las pleomórficas granulares son menos de 0.5 milímetros, son pequeñas, pero son pleomórficas, múltiples formas. Y calcificaciones finas lineales, que son ramificadas, están dentro de los ductos. También tienen características de malignidad. Ejemplo de lesiones sospechosas, microcalcificaciones en sal y pimienta. Aquí también, son altamente sospechosas. Es una biopsia urgente ahí. Estas sí son de gran potencial maligno. Otras lesiones sospechosas de malignidad, lineales, retículos nodulares. También ahí el otro parámetro para evaluar cáncer es la distorsión del tejido. Puede haber distorsiones focales o por segmentos. Algunas de ellas retraen los ligamentos, la piel subcutánea. Por ejemplo, hay un engrosamiento, una retracción cutánea, engrosamiento cutáneo y un engrosamiento trabecular. Todos ellos hay que describirlas. Y una simetría focal, la simetría focal, asimetría global, siempre comparando. También otros hallazgos son los quistes. Hay que describir los quistes, las paredes, el contenido. En la actualidad, vamos a hablar de patologías de mama. En la actualidad, la mamografía y la ecografía se complementan para hacer el descarte de cáncer de mama.
Ambas se complementan, deben hacerse las dos técnicas, las dos, ecografía y mamografía. Los tumores, las patologías benignas, las patologías generales de mama son la mayor parte benignas. No todas son malignas. Los cambios fibroquísticos se presentan en la época de la menopausia. Los tumores benignos pueden aparecer más o menos en la intermedia joven. Y los tumores malignos, pues, los viejos son historia materna, de cáncer de mama, exposición a teratógenos, entre otros. La enfermedad fibroquística se evidencia generalmente en la época ya de la perimenopausia y la menopausia y consisten en dilataciones ductales de paredes delgadas, como ven ustedes en la flecha, más dilataciones ductales, imágenes quísticas, anecoicas en el tejido mamario, múltiples imágenes quísticas de fibroquística de la mama. El fibroadenoma es un tumor benigno, es oval, da una refulgencia homogénea, da unas sombras laterales. Vamos a ver. Aquí tenemos un fibroadenoma, es oval, más ancho que alto, fina cápsula. No infiltra estructuras, sí las comprime. Otro fibroadenoma bilobulado. La mamografía. ¿Cómo es un fibroadenoma en mamografía? Se ve como una masa radiopaca, generalmente homogénea o con calcificaciones. Los bordes son regulares y bien definidos. El carcinoma de mama es el cáncer más frecuente en la mujer y es necesario hacerse las mamografías y la ecografía para reducir esta tendencia del cáncer de mama. Aquí en la imagen observan una imagen radiopaca de densidad bastante alta, bordes irregulares, espiculados, con signo de la cola pleural. Por los bordes espiculados por la densidad alta, tiene características de malignidad. La tomosíntesis, aquí en la tomosíntesis, en la figura vemos una densidad asimétrica en la mama. En la ecografía, pues salió que había, perdón, esta es una tomosíntesis. Perdón. Sí. Observamos aquí. No tenía ecografía. Entonces son bandas radiopacas en la mamografía, densas, irregulares, características de un cáncer. La tomosíntesis es la técnica que ayuda a mejorar la calidad de la imagen de la mamografía. Observamos en el lado A una mamografía analógica y en el lado B una tomosíntesis. Y como ven ustedes, el tejido mamario irregular, heterogéneo. Aquí en la tomosíntesis se detectan puntos de calcio. Esos puntos en sal y pimienta de malignidad. Esta es una ecografía de un cáncer también. La característica es que el tumor siempre se ve hipoecoico, bien raro que se ve pericoico, es hipoecoico, y es más alto que ancho. Esa es la característica. El carcinoma mamario es una masa hipoecoica, cámara posterior, bordes angulares, microcalcificaciones periféricas, puede invadir ductos. Contiene definitivamente microcalcificaciones. Es más largo que ancho. Otra vez, otro cáncer de mama. Contornos acalobulados, microovulaciones, es más alto que ancho. Otro cáncer de mama es una tumoración, una masa multilobulada con microcalcificaciones. Otro cáncer de mama, la imagen es hipodensa, más alta que ancha. Otro cáncer de mama, los bordes no son definidos y tiene microcalcificaciones y da sombra. Finalmente, la resonancia magnética. ¿Cuándo se utiliza resonancia magnética para evaluar mama? Cuando el paciente tiene implantes, cuando el PIRAT ha salido de 3, PIRAT 4,
y en gente embarazada. La resonancia de mama valora la posible multicentricidad, o sea, varios focos de cáncer, no solamente en una mama que evaluamos, sino en la otra mama también. Determinar la extensión del tumor. Y sirve de monitoreo cuando después de una quimioterapia, para ver cómo va. Evalúa bien axilas. Ya tenemos una mamografía convencional y una mamografía tomosíntesis, y se ve claramente que es una masa tumoral. Y aquí es mejor, más claro, y se ve todos la retracción del tejido. La galactografía se reserva para evaluar conductos lácteos. Generalmente es cuando, después que el paciente se ha quejado de alguna secreción importante por el conducto mamario. Por lo tanto, vamos a encontrar en diferentes estadios, en diferentes densidades, el hallazgo de la galactografía. Entonces, contraindicaciones, la galactografía no debe hacerse en pacientes con mastitis, antecedente de alergia al contraste iodado, pacientes muy ansiosos, pacientes con trastornos mentales, pacientes con antecedentes quirúrgicos, pacientes que tienen ya retracción del peso. No debe hacerse la galactografía. Lo importante aquí es que nosotros queremos evaluar conductos en la galactografía. ¿Qué queremos descartar? Papilomas, ectasias, cáncer de mama, tumor hipoficiario que hagan que produzca más secreciones la mama, drogas. Estos son los equipos de la galactografía. Siempre se toma una imagen antes de comenzar el de estudio. En este caso ya tenía contraste en el conducto mamario. Esta es la galactografía. Como ingresa el contraste y dibuja todo el árbol galactóforo. Igual se toma que las mamas lateral, oblicuas laterales. Galactografía normal. Acá hay una galactografía también normal, mostrando los diferentes ductos. Esta es una galactografía anormal, donde vemos una gran dilatación anómala del conducto ductal. La galactografía es útil para evaluar el papiloma que está dentro del ducto. Muy bien, chicos. Hemos repasado mamografía, ecografía, resonancia y galactografía. ¿Preguntas? Gracias, doctora. Chicos, ¿alguna pregunta para la doctora? Parece que no hay preguntas, doctora. Bueno, muchas gracias. Lo estamos viendo. Muchas gracias a usted, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.